El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy tomamos el texto que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 8 y a partir del versículo 26. Normalmente decimos, y a veces lo escribimos también, el Señor nunca llega tarde. El Señor siempre se presenta en el momento justo. A veces las personas ansiosas quieren que el Señor aparezca antes, pero Él llega siempre en el momento adecuado. No les pasa algo en el medio, en el camino, que lo hace demorar o tiene algún tipo de inconveniente, se le pincha la rueda al auto, en fin, absolutamente nada. Siempre el Señor hace las cosas de la manera como la haría Dios, ¿no? Perfectas. No hay chance de que se equivoque. Y acá tenemos un ejemplo que nos habla mucho. Siempre hablamos de Felipe, el evangelista, cómo el Señor lo usaba, siempre remarcamos esto y contamos la historia de Felipe y el eunuco desde el lado de Felipe. Ahora yo quiero que meditemos la historia desde el lado del eunuco. ¿Sí? Versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Es interesante porque Felipe estaba predicando en la ciudad de Samaria, que era una ciudad populosa, y el Señor lo envía al desierto, es un lugar donde no hay nadie. O sea, por ahí humanamente podía decir: bueno, Señor, vos querés que se predique el Evangelio, que se transmita tu palabra, es más conveniente en una ciudad donde hay mucha gente que en el desierto donde quizás no haya nadie. Sin embargo, Felipe obedeció al Señor sin ningún tipo de inconveniente. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él le contestó: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El eunuco rapidísimo, ¿no? Hay que reconocer esto. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿No? Hasta le dio el pie para hablarle de Jesús. ¿De quién está hablando esto? ¿Del autor mismo que escribió o hay otra persona? ¿Usted qué hubiera hecho? De Jesús, inmediatamente, ¿no? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes, ¿no? Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron al agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Del lado del eunuco, este pasaje nos enseña que Dios conoce todas las cosas. Lo remarca otra vez. Siempre lo decimos, y a veces es cuando tenemos cierto planteo mental con el Señor, diciendo: Señor, ¿no viste tal o cual cosa? Acá hay un eunuco que estaba volviéndose a su tierra, que no tenía ninguna chance de encontrarse con ningún cristiano, no eran muchos, había un gran número de creyentes, pero no tanto como para llegar con el Evangelio a una ruta que iba hacia el sur, ¿sí? Que prácticamente era desierta.
Sin embargo, el Señor, que veía en la vida del eunuco una persona que tenía interés de conocer a Dios, que hacía todo lo posible, comprar un libro como el libro de Isaías era muchísimo dinero. Solamente las personas adineradas, los ricos, los multimillonarios podían comprarlo, porque esos libros se escribían manualmente. Así que el escriba que copiaba esos libros, le demoraba mucho tiempo, por allí más de un año, copiar el libro. Al venderlo, eso era algo que no tenía un precio, era algo invaluable, ¿no? Entonces, cuando la gente lo compraba, tenía que tener mucha plata, mucho dinero. Y este hombre invirtió todo ese dinero para leer la palabra del Señor y buscar al Dios de la palabra. Pero no tenía que nadie le explicara. Ahora, él estaba de camino, no sabemos si él estaba un poco desanimado, por allí no sabía nada, y él tenía un interés, un hambre realmente de conocer a Dios, y Dios envía un evangelista, le dice, andá a este camino, dejá la multitud, dejá la cantidad de personas de la ciudad de Samaria y andá a predicarle a este hombre, ¿sí? Llega en el momento justo, cuando está leyendo el libro, y estaba en la parte donde hablaba del Mesías, ¿no? Entonces ahí comienzan una conversación, el eunuco rapidísimo, cuando una persona le habló de lo que él estaba leyendo, y él le faltaba conocimiento, así que inmediatamente le dijo, vení, subite, hablame de esto, explícame esto, ¿no? Y estaba leyendo, le dice, mirá, yo estoy leyendo esto, y dice, ¿de quién habla? De sí mismo o del otro, ¿no? Y ahí Felipe tuvo la oportunidad de predicarle la palabra del Señor. El momento justo, en el desierto, donde no podía distraerse, donde tenía toda la atención puesta en las enseñanzas de Felipe, una persona tan hambrienta de Dios que no desconfió de ese hombre que le hablaba, sino que inmediatamente lo subió al carro y tenía un hambre del Señor que quería conocer a Dios. El Señor conoce todas las cosas. Siempre hablamos de que Dios trabaja en la gente, de que cuando nosotros llegamos con el Evangelio, ya el Señor trabajó antes, el Espíritu Santo va antes de nosotros, va trabajando, va preparando, va atando situaciones que conducen a la persona como en un cuello de botella hasta conocer a Jesucristo. Nosotros llegamos para hacer el broche de oro, para que la persona decida por el Señor, para que haga la oración de fe, pero ya hubo un trabajo previo de parte del Señor. Por eso siempre hablamos de que tenemos que predicar la palabra. Nosotros no sabemos lo que el Señor hizo de manera previa. Como en el caso del eunuco, el Señor veía que este hombre tenía tanto interés, así que preparó todas las cosas, llevó a un evangelista para que fuera hasta allí, y este evangelista respondió satisfactoriamente a todos los interrogantes del eunuco, y cuando el eunuco le dijo, bueno, ya había comprendido la importancia del bautismo, dice, acá hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? No quería perder ni una oportunidad, ni la más pequeña. Estaba tan hambriento del Señor que el eunuco agarró y dijo, quiero bautizarme acá, ¿no? Y Felipe le dice así un poco como cuando los hermanos tienen la doctrina, ¿no? Si crees en el Señor Jesucristo, bien puedes, ¿no? Ahí marcándole de alguna manera, bueno, esto lo que se tiene que confesar aquellos que creen. Y la respuesta del eunuco es de 10, ¿no? 10 puntos. Le dice, creo que el Señor Jesús, Él es Señor Jesucristo. Y bueno, ahí inmediatamente Felipe agarró y dijo, bueno, vamos a bautizarte, vos ya te lo tenés a Jesús en el corazón. Lo bautizó ahí inmediatamente, y cuando terminó de toda esta situación, el Señor lo arrebata a Felipe. Ya era el tiempo justo para que el eunuco tuviera el encuentro con el Señor. Dice que se volvió gozoso su camino hacia su tierra. Bueno, los historiadores dicen que el eunuco llegó a su tierra, que era la tierra de Sudán. Sudán es un país que está debajo de Egipto, ¿sí? Y allí estaban todos los habitantes de esa tierra, y este hombre llegó con el Evangelio y levantó una iglesia cristiana que hasta el día de hoy está de pie, ¿sí? Y no solamente eso, sino que hay
hoy es una secta, ¿no? Porque se fue tergiversando la enseñanza de Jesucristo a lo largo de los años, pero hay una secta cristiana de sudaneses muy importante. La vez pasada yo veía un documental de todos ellos, cómo ellos buscaban de Dios, tenían sus fiestas donde se encerraban en el templo a buscar la presencia del Señor, y todo eso es producto de aquel eunuco que leímos acá en el libro de los Hechos, que tuvo un encuentro con el Señor gracias a que Dios le envía a Felipe para que reciba la palabra del Señor. Dijimos al comienzo, como introducción, el Señor nunca llega tarde. Él conoce todas las cosas, conoce la intención de nuestro corazón, sabe cuando estamos preparados y listos para recibirlo en nuestro corazón, y sabe cuando todavía nos falta un poquito de tiempo. También sabe cuando estamos duros de corazón, cuando no queremos reconocer que Jesucristo es el Señor y que Él puede transformar nuestras vidas. El Señor para cada uno tiene su momento. Llega inmediatamente cuando aquellos están preparados, les da un poquito más de tiempo a los que están blanditos y empieza a ablandar a aquellos que están duros. ¿Por qué? Porque la salvación es el milagro más grande. Tener la oportunidad de vivir eternamente en el paraíso y no en un lugar de dolor, ¿sí? Esa es la diferencia. Si recibís a Jesús en tu corazón, tu herencia es en los cielos de gozo y de alegría por toda la eternidad. Y si lo rechazás y te quedás con todos tus pecados encima, el lugar de descanso no va a ser un lugar de descanso, sino va a ser un lugar de dolor, un lugar de sufrimiento, un lugar alejado de Dios, un lugar donde no va a haber paz, sino que allí va a haber dolor por toda la eternidad. No se va a terminar nunca. No hay ningún remedio que pueda quitarte ese dolor. La única oportunidad la tenemos aquí en la tierra y en vida, la de conocer a Jesús y recibirlo en nuestro corazón. ¿Cómo hacerlo? Es muy fácil. Tenemos que hacer como el eunuco, reconocer que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Y haciéndolo a través de una oración que te voy a guiar. Repetí conmigo: Señor Jesús, en esta hora te abro mi corazón para que entres en él y perdones todos mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida. Yo te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Déjame orar por vos. Señor Jesús, bendigo a las personas que han hecho la oración en esta ocasión. Dios mío, en el nombre de Jesús, que tu mano poderosa esté sobre ellos, Señor, llevándose toda enfermedad y todo conflicto en su vida, Señor, dándole vida y vida en abundancia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga ricamente.